Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente compartiendo un poquito de la palabra de Dios. Es una gran bendición estar en este lugar y un gran privilegio para mí el poder dirigirme a ustedes con una palabra que el Señor puso en mi corazón. Mi nombre es Alex Obando, soy miembro de Verbo Sur, Zona 11, Ciudad Guatemala. En este tiempo en el que tal vez hemos sido probados en muchas cosas, hemos podido ver siempre que el Señor ha sido fiel. Yo sé que ahí donde estás, ahí está el Señor contigo, ahí está su Santo Espíritu cuidándote y abrazándote día a día. Me gustaría que pudiéramos entregarle este tiempo al Señor y que me acompañes en una oración para poder iniciar una pequeña charla. Así que te pido que me acompañes, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos a distancia, pero siempre tratando de aprender más de ti. Siempre buscando, Señor Jesús, ser mejores y poder entender lo que tú quieres que nosotros entendamos y que podamos vivir de la manera que tú quieres, Señor. Yo quiero bendecir, Señor Jesús, a cada uno de los hermanos que está viendo este video. Tú conoces sus vidas, sus anhelos, sus necesidades, mi Dios. Bendícelos. Y te quiero pedir, Señor, que en este tiempo que vamos a hablar, que tú permitas que podamos recibir aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor puso un pensamiento en mi mente y en mi corazón en esta semana. Y yo creo que este tiempo ha sido, como lo decía al inicio, de ser probados. Y muchas veces, en tiempos como este, nosotros nos empezamos a preguntar, ¿qué hago en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy acá? Y es una pregunta constante en muchas personas. He tenido la bendición de platicar con muchas personas. Mi trabajo me lo permite. Y es algo curioso ver y escuchar cómo es que muchas de las personas, jóvenes, adultos, aún no conocen o no han encontrado el propósito por el cual están viviendo cada día. Y entonces me llamaba la atención esto, porque vienen esas preguntas, y más en este tiempo en el que nos hemos enfrentado a cosas a las que no estábamos acostumbrados. Y este tipo de preguntas que realmente nos prueban o prueban nuestra existencia en este lugar, en esta tierra. Si tú en este momento te hicieras esa pregunta, ¿la podrías contestar? ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Por qué estás trabajando en el lugar donde trabajas? ¿Por qué naciste en la familia en donde estás? En donde el Señor te permitió nacer. ¿Por qué? ¿Para qué? Y son preguntas profundas. Pero me gustaría iniciar diciéndote algo, y es una verdad maravillosa. Dios permitió que nacieras. Dios permitió que estuvieras en esa casa, en esa familia. Él no se equivocó, porque Él te escogió para hacer algo, y algo bueno. Y me gustaría que me acompañaras a Juan 15:16. El Señor te escogió. Si tú me estás viendo en este momento, si tú estás ahí, es porque eres un escogido de Dios. No estás haciendo ninguna otra cosa.
que el mundo te puede ofrecer. Hoy estás viendo esto porque anhelas hacer algo en el Señor, anhelas aprender de Dios. Eres un hijo de Él, Él te escogió. Y aquí en Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pero mire qué interesante es saber que Cristo Jesús, Dios, nos escogió. Te escogió a ti, me escogió a mí. Pero no solo para tenerte, sino que para que dieras fruto. Para que en Él podamos dar un fruto. Y se me venía a la mente, a mí me encanta sembrar plantas, arbolitos, frutales. Y yo decía, es cierto. Si yo voy a sembrar una planta, yo estoy esperando que esa planta dé un fruto. Si es un árbol de mango, yo espero algún día poder arrancar un mango de ese árbol y saboreármelo con limón y sal y disfrutarlo. Yo no sembraría un árbol y no escogería jamás una planta, una semilla que yo supiera que no me va a dar fruto. Y esa es la primera gran verdad que nosotros como cristianos necesitamos entender y asimilar y creer. Dios te escogió a ti y me escogió a mí porque sabe que somos semillas que a su tiempo van a dar un fruto. Y un fruto, dice acá, que perdure. O sea, no va a ser cualquier fruto. Tú eres una planta, un árbol, una persona, que sus frutos van a ser de bendición. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús te escogió. Y entonces esa gran verdad empieza a quitar cosas malas de mi vida, pensamientos erróneos que pudieran haber llegado a mí. Si yo soy un elegido de Dios, un escogido de Dios, quiere decir que no estoy por casualidad en los lugares en donde Él me ha permitido estar. Si tú eres un ama de casa, el Señor lo ha permitido para que tus hijos sean guiados de la mejor manera. Si tú eres un gran empresario, el Señor te ha permitido estar en ese lugar. Porque ahí es donde tú vas a hacer que esos frutos sean buenos. Y sea donde sea el lugar donde te mueves, si eres un profesional trabajando en alguna empresa, si eres una persona que hace negocios fuera, tú estás ahí porque Cristo Jesús lo permitió, no es casualidad. Si hoy estás estudiando en la universidad y tal vez lo estás haciendo en línea en este tiempo, ahí, en ese lugar, tú tienes la capacidad para impactar y para llevar los frutos que el Señor ha predestinado para ti. Y entonces es interesante ver cómo algunas de las preguntas van calmándose. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Es que Dios te escogió. Es que tú no escogiste venir al mundo. Dios escogió que tú vinieras y permitió que vinieras por algo específico. Quitemos ideas erróneas de nuestra mente. Yo he platicado con algunas personas últimamente y me he dado cuenta que el mundo pues va corriendo y cada vez más rápido. Y la gente vive pues en este tiempo, entre el temor de la enfermedad, entre el temor de que me voy a quedar sin trabajo o el anhelo de hacer más dinero. Se generan muchas teorías y distintos anhelos y metas en las personas.
que en realidad no los llevan a ningún lado. Hay muchas personas que en este tiempo están buscando hacer dinero, tratando de hacerse más ricos, cada día más ricos, hacer negocios, tener una cuenta en el banco como una gran seguridad. Algunas otras personas simplemente existen en el mundo y son aquellas personas que uno les pregunta, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé, simplemente estoy aquí, vivo todavía con mis papás, pero ¿tenés planificado algo? No sé. Hay otro tipo de personas que están viviendo una vida desenfrenada. Personas que lo que quieren y anhelan es la libertad. Tal vez viajar por el mundo, disfrutar de distintas culturas y hacer, como ellos lo dicen en sus palabras, lo que se les dé la gana. Y entonces, estas ideas que el mundo nos ha metido, porque si tú eres rico, tienes la felicidad, porque si tú viajas y disfrutas de la libertad del mundo, entonces vas a ser feliz. Ese tipo de ideas nos alejan del propósito de Dios, del propósito por el cual fuimos escogidos para ser sembrados en este lugar, en el lugar donde te encuentras, y dar fruto. Así que yo te invito a que en este momento tú reflexiones. Si alguna vez has tenido esa idea de hacer mucho dinero, yo no te digo que esté mal. Trabajar, luchar, tener metas, tener sueños, anhelos. Pero tienes que hacerle mucho énfasis y poner mucha atención en la manera en que empiezas a actuar y en la manera en que empiezas a encarrilar tu vida hacia algo que te llama mucho la atención. Porque lo importante es encontrar ese por qué y para qué yo fui formado y estoy en este lugar. Tú tienes un buen propósito para estar acá. Y es un propósito específico. Y me gustaría que me acompañes a 1 de Pedro 2:9. Dios no hace cosas al azar. Él no se equivoca. No podemos decir que Dios se equivocó al enviarnos, o que por algún error o por azares del destino estamos donde estamos. Dios tenía un plan y tiene un plan específico. Y en 1 de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido. Nuevamente la palabra escogido. Tú eres linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un verbo aquí, y es anunciar. Hay algo que hacer. Anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te llevó a la luz. Qué bonito saber, qué bonito se siente saber que el Señor me permitió salir de las tinieblas. Tal vez tú antes estabas en el mundo y disfrutabas de algunas de las cosas que mencioné antes. El libertinaje, tal vez, y te gustaba salir a tomar con tus amigos, con tus amigas, salir a las fiestas y tener una vida desenfrenada. Pero cuando el Señor te escoge y te dice, tú eres nación santa, tú eres escogido por mí,
y te saca de eso y te pone en un lugar de bendición en donde la luz ahora te permite ver con claridad, te dice, ahora ve. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Anda, vayan y anuncien las virtudes del Padre Celestial. Y entonces mi vida va tomando sentido, porque ya no estoy aquí por gusto. Ya no vivo y existo solo porque sí. Cristo Jesús me puso en este mundo, me trajo a vivir a este mundo, para que yo pudiera anunciar sus virtudes, la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de ese Dios vivo y poderoso, merece que yo hable de Él. Merece que cada día que yo me despierte y que yo me tope con alguien en la calle, que yo me junte con alguna persona, yo le diga, ¿sabes qué? Dios te ama. Y mis hermanos, pareciera ser algo tan pequeño. Pero en realidad lo que el Señor nos está diciendo aquí es, anuncien las virtudes de Él. Anúncienme. Y se nos olvida. Se nos olvida porque a veces estamos ocupados ganando dinero y haciendo grandes negocios, tratando de conseguir un mejor puesto dentro de la empresa. Lo que Dios nos manda hacer parece sencillo, parece que nos complicamos más nosotros de lo que realmente es. Pero lo que pasa es que el enemigo ha logrado taparnos, tapar nuestra mirada y decirnos a veces, no hombre, ¿sabes qué? Mejor ocúpate en hacer dinero. Comprate un buen carro. Trabaja duro y trabaja día y noche para comprarte la casa que soñás. Y como les digo, no les estoy diciendo que es malo trabajar y buscar lograr nuestras metas. Lo malo es dejar de ver lo que Dios nos está encomendando por empezar a ver lo que el mundo nos quiere dar. Y es ahí donde empezamos a perder el propósito para el cual fuimos llamados y escogidos. Es importante que tú entiendas que tienes un llamado. Si tú estás escuchando en este momento, yo te puedo decir con toda certeza, Cristo Jesús te escogió porque tienes algo que hacer. Hay algo específico para tu vida. Y tarde o temprano, en el tiempo correcto de Dios, llegará el llamado para que actúes. Y entonces quiero hablar de dos distintas posturas que podríamos tomar. Si yo ya sé que soy un hijo de Dios, que fui escogido y que tengo algo que hacer en Él, para anunciar su grandeza y sus virtudes, en algún momento te va a llamar el Señor. Pero me gustaría que viéramos y habláramos un poquito de Moisés. Moisés fue un varón que fue educado, fue criado en uno de los mejores lugares. Una educación superior. El hombre fue bien educado por los mejores. No fue casualidad lo que le pasó a él. Si no conoces muy bien la historia, yo te invito a que la leas. Pero Moisés salió de ahí y al tiempo el Señor lo llama y le dice a Moisés que él había sido el elegido por Dios, escogido por Dios, para llevar a libertad al pueblo de Israel. Y es ahí donde entran una de las cosas
o una de las reacciones que nosotros podríamos tomar, cuando el Señor nos manda a hacer algo. Y por lo general viene primero una excusa. Porque hay miles de excusas para no hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Siempre. Pero nosotros debemos entender que si Él me escogió, yo debo estar listo. Para cuando Él requiera que yo haga algo, yo esté listo y dar el paso al frente. Pero miremos qué le dijo Moisés en Éxodo 4:10. Éxodo 4:10 dice: cuando el Señor le dijo que Él había sido el elegido para liberar al pueblo de Israel, entonces contesta Moisés. Entonces dijo Moisés a Dios: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y tartamudo de lengua. ¿Cuántas veces nos ha pasado algo así? Sentimos que debemos hacer algo, que podríamos hacer algo, pero no lo hacemos. Ponemos excusas. A mí particularmente me ha sucedido. Y a veces yo pienso, yo le podría dar una palabra de ánimo a esta persona, que tal vez lo veo desanimado. Y entonces empiezan las excusas, ¿verdad? Y si no, y si se enoja, y si tal vez lo voy a hacer sentir mal. Pero lo interesante de esto es que cuando tú estás consciente que Cristo te escogió, vas a ir adelante con Él. Y es Él el que te va a permitir seguir caminando. Es Él el que te va a dar las armas para que lo hagas todo de manera correcta. ¿Sabe? La historia termina en que Dios ayudó a Moisés y el pueblo fue liberado. Y luego viene una gran seguida de milagros que el Señor hace con su pueblo. ¿Por qué Moisés se atrevió? Ya era de avanzada edad cuando él rompió con ese temor y él se dio cuenta: Cristo me escogió para llevar a cabo esto. Y eso es lo que tú debes creer hoy. Eres un escogido para llevar a cabo una gran obra. No eres casualidad. No eres obra de una casualidad. Estás aquí con un propósito. Hay otro hombre que se llama Pablo. Este hombre también fue un varón escogido por Dios. Pero es el otro lado, es la otra cara de la moneda. Moisés decía que él se sentía poca cosa, en pocas palabras, ¿verdad? Poca cosa para llevar a cabo lo que Dios le había encomendado. Pablo era un hombre fuerte, un hombre con poder, un hombre de guerra, de batalla, un hombre que tenía autoridad. Era un perseguidor de hombres. Y podemos ver muchas personas en este tiempo que son así. Que a veces el mismo poder, el dinero, los han desviado del camino que el Señor quiere o ha escogido para ellos. Pablo era un hombre de estos. La gente le temía, porque él andaba buscando cristianos y matándolos. Pero el propósito de Dios no era ese. Dios tenía un propósito maravilloso para la vida de Pablo. Pablo había sido un elegido por Dios, como tú y como yo, escogidos. Tal vez tú en este tiempo te has desviado un poco, o has dejado de buscar a Dios y te has afanado por algunas otras cosas del mundo. Y tal vez has tenido éxito en tus negocios, éxito en tu trabajo, éxito en muchas cosas que el mundo te pudiera dar. Y has perdido de vista ese plan.
Pero ¿sabes algo? Cristo Jesús es maravilloso. Y Él puede hacer que tú retomes el plan. Ese plan perfecto que Él ha permitido para tu vida. Y entonces Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que era un perseguidor de los cristianos, venía en un viaje. Y entonces se le aparece el Señor. Y Pablo se asombra de aquello que él está escuchando y viendo. En ese momento, el Señor le habla y le dice que por qué lo persigue. Toda esta historia está en Hechos 9. Yo voy a enfocarme en un versículo específico. El Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Pablo queda ciego y es llevado a una ciudad. Y en esa ciudad él permaneció ciego durante algunos días. Hasta que el Señor manda a Ananías. El mismo Ananías, que era una persona que buscaba del Señor, que tenía fe, le da temor ir a orar por Pablo. Pero aquí está lo maravilloso. El Señor le dice a Ananías que tiene que ir. Pero leámoslo, Hechos 9:15. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Qué maravilloso el plan que Dios tenía para Pablo. Pablo era un hombre que iba a anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. Y en Pablo no pudo haber sido más claro este ejemplo. Porque cuando él se queda ciego, el Señor, al menos eso es lo que yo interpreto de esto, le dice, ¿sabes qué? Hasta ahora no has visto nada y por eso estás ciego. Pero yo te saco de aquí y mi poder te va a permitir abrir los ojos hacia esa luz verdadera que soy yo, el Dios de poder. El plan de Dios para tu vida, para mi vida, es perfecto. Y entonces Pablo se convierte en aquel varón que hoy conocemos, por lo que hemos leído. En aquel varón que anunció las verdades de Dios. En aquel varón que sí, es un varón de guerra. Fue un varón que cimentó la iglesia. El plan de Dios era ese. Y yo me veo confrontado y quisiera hacerte esta pregunta a ti. Tal vez tú has estado haciendo cosas que no van conforme al plan y la voluntad del Señor. Y en este tiempo que uno sale a todos lados y le toman la temperatura, yo creo que es bueno ponernos el termómetro a veces a nosotros mismos, aunque sea difícil, y ver si realmente estamos haciendo las cosas y cumpliendo el plan y el propósito para el cual fuimos creados. Hay un gran propósito que es anunciar las virtudes de nuestro Dios. Pero debes encontrar y debes pedirle a Dios que sea Él el que te revele la manera en que lo vas a hacer. ¿Cómo puedes ser influyente y cómo puedes impactar en los lugares donde tú te mueves? En las personas a las que visitas. Un termómetro para poder medir si estamos haciendo las cosas bien es preguntarte si realmente te sientes lleno
y satisfecho de la manera en que estás viviendo tu vida. Yo te invito a que en este momento, ahí donde estás, reflexiones un poquito. Cierra tus ojos. Por favor, yo sé que hay muchas cosas que pueden distraerte en este momento, pero te pido que cierres tus ojos y pienses en este momento. ¿Realmente estoy disfrutando? ¿Realmente estoy haciendo algo para llevar esas buenas nuevas a las demás personas? Si en este momento tu respuesta es que no estás viviendo de la manera que sabes que deberías hacerlo, si tu respuesta es que no has encontrado el propósito por el cual tú estás en donde estás, yo te invito a que juntos caminemos hacia adelante, a que juntos le preguntemos a Dios y le entreguemos nuestra vida. Quita toda esa basura del mundo que te está diciendo que debes ocuparte en cosas que son vanas. Y que la misma palabra dice que los tesoros en la tierra no los hagamos. Que mejor nos ocupemos en hacer tesoros en el cielo. Así que yo te pido en este momento que inclines tu rostro. Yo quiero decirte, hermano, que hoy en el nombre de Cristo Jesús, esas mentiras y esos velos que habían sido puestos en nuestros ojos, para que no viéramos ese plan perfecto de Dios, ese propósito por el cual fuimos escogidos, eso se rompe hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, que tú tienes el control de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú vas a permitir, Señor, que cada uno pueda empezar a ver ese plan más claro. Que cada uno, Señor Jesús, podamos empezar a movernos en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en nuestras mismas casas, en nuestras colonias, Señor, para empezar a hablar de tu grandeza, para empezar a hablar de tu poder, para empezar a decir, Señor, cuán grande eres y poder llevar más almas a ti, Señor. Padre, sabemos que este es un tiempo de batalla. Reconocemos que este es un tiempo en el que nosotros como cristianos, como ejército tuyo, Señor, tenemos que estar más firmes. Tenemos que ser personas aguerridas, Señor, para poder hablar de tu grandeza y de tu poder. Hoy en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que la iglesia se levanta, que la iglesia no tiene temor de anunciar tus virtudes, que la iglesia ya no tiene temor del qué dirán, y que cada uno podremos empezar a vivir nuestra vida con propósito, con ese propósito que es exaltar tu nombre, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro esos velos, Señor, sean quitados de la mirada de mis hermanos. Y que cada día, mi Dios, tendremos el anhelo de buscar una vida que nos pueda llenar. Que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, se manifieste a través de nuestras vidas. Y que podamos ser personas que caminemos conforme a tu voluntad. Y que todo aquello que tal vez hemos hecho mal anteriormente, lo rompamos y podamos hacer un antes y un después para caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición. Amén. Yo solo te quiero dejar con esto. De esto hay mucho que hablar. Pero el primer paso es reconocer que fuiste escogido y que tienes algo que hacer. Ánimo, hermanos. Este tiempo Dios lo permitió por algo. Pero este tiempo también no es para que descansemos, es para que vayamos adelante en el reino. Que el Señor los bendiga. Amén.